Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos, indistintamente de la hora en la que nos estén viendo. Es para mí un gusto estar en el velódromo de concentración deportiva de Pichincha, donde funciona el Centro de Medicina del Deporte, y estar con uno de los profesionales con mayor trayectoria dentro de este campo de la medicina deportiva, del entrenamiento deportivo, con muchísimos años de experiencia, no solamente en la parte profesional, sino también en la parte de la docencia. Así que para mí es un gusto poder conversar con el doctor Enrique Chávez y contribuir de esta manera, como siempre digo, al mejoramiento del deporte de la provincia y al mejoramiento del deporte a nivel nacional. Doctor, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos y realmente me encuentro muy honrado de volverlo a ver en los años y poder compartir esta entrevista de la así. Gracias, Stalin. Realmente el gusto es mío porque buscar y encontrar con amigos que hablan de cosas diferentes es lo que nosotros debemos encontrar para hacer cosas diferentes, porque si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, estamos viendo el fracaso que estamos teniendo. Entonces hay que buscar la manera de hacer otras cosas, por lo menos para experimentar y buscar la manera de que algo salga de diferente manera, porque lo que estamos haciendo nos está llevando a un desastre completo, no solamente desde el punto de vista deportivo, sino desde el punto de vista de la actividad física en el ser humano. Y el principal problema desde la percepción en mis 26 años de docencia es que nos enseñaron a mentir, nosotros mentimos, mucha gente sigue mintiendo, hay nueva información que nos está diciendo que hay que cambiar, y la idea es buscar esos cambios y hacer y aplicar. Buscar la manera de, qué pena decirlo, pero buscar la manera de aplicar en el ser humano para ver qué cambios podemos hacer para que en el futuro sembremos de diferente manera en la sociedad. Perfecto, y me parece muy valioso la perspectiva que vamos a enfocar esta conversación. Para la gente que no le conoce, cuéntenos un poquito quién es el doctor Enrique Chávez, cuéntenos un poquito de su amplia trayectoria y de esa manera poder contextualizar el tema. Pues hace 40 años estaba recordando con mi esposa. Hace 40 años yo hice la especialidad de medicina del deporte en Río de Janeiro, Brasil, en la Universidad Federal del Río de Janeiro. Siempre estuve ligado a Concentración Deportiva de Pichincha en el Centro de Medicina del Deporte de Rubén de la Torre desde estudiante. Ya estoy ligado al deporte de aproximadamente 44 años, desde el 81 que empecé a trabajar ahí. Luego comencé a trabajar en la Escuela Superior Militar Eloy Faro. El 89, ya van a ser 36 años, paso a la Escuela Politécnica del Ejército en ese entonces, hoy Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, como docente de la carrera en ese tiempo de Educación Física, actualmente en la carrera en Pedagogía de la Actividad Física y Deporte, es decir, me la viví toda, soy fundador de la Fundador. Igualmente fundé la maestría en entrenamiento deportivo, yo colaboré muy de cerca de la maestría en recreación y tiempo libre. Actualmente me hallo en la planificación de la maestría en condicionamiento físico militar, que ojalá alguna vez entendamos que no solamente hay que hacerlo para los militares, sino para toda la sociedad. Y me he ido feliz de la vida, lo que me ha ido, gracias a Dios hemos estado dando conferencias en 23 países. Soy miembro del Consejo Ejecutivo de la Red de la Actividad Física de las Américas. Soy docente adjunto del INSIE, Instituto Universitario en Buenos Aires, Argentina, y asesoro varias instituciones. He estado como docente a nivel de posgrados, tanto en universidades nacionales como a nivel internacional, y muy ligado a tratar de cambiar lo que significa el negocio de la medicina, de la nutrición, de la actividad física y del deporte. Doctor, para ir entendiendo un poco del tema, ¿cuál es la diferencia, o si la hay, entre actividad física, entre deporte? ¿Cómo está clasificado? ¿Cómo podemos entender eso? Ya, nosotros debemos pensar que el ser humano se mueve. Y dentro del punto de vista de movimiento, nosotros vamos a orientar al ser humano que se mueve por salud. Y el otro lado, al ser humano que se mueve por deporte para el alto rendimiento, y lo digo de frente, así no se hace. Entonces, tenemos una base única, fundamental, que se llama el desarrollo motriz. Entonces, en el desarrollo motriz, nosotros tenemos las habilidades motrices básicas hasta los 8 años más o menos. De los 8 años
hasta los 12 las habilidades motrices específicas en donde se graba el gesto técnico de mejor forma. Y ahí, a partir de los 12 años, se divide en gente que se va en camino del deporte para el alto rendimiento y en gente que se va a ser un ser humano común y corriente que debe ser saludable con calidad de vida y bienestar. Desafortunadamente, los profesionales del área, tanto en medicina como en el área del movimiento del ser humano, educación física, entrenadores, psicólogos y todos, médicos, psicólogos inclusive, pues lo vieron esto como negocio. Y lo digo de frente. Y estoy dispuesto a debatir. Ok. ¿Por qué? Porque nosotros debemos pensar que si yo, por ejemplo, hasta los 8 años, yo no desarrollo habilidades motrices básicas, para adelante voy a tener problemas. Si yo no desarrollo habilidades motrices básicas, en el deporte va a ser difícil. ¿Qué actividades motrices La básicas? habilidad motriz básica, el concepto de habilidad motriz básica son los movimientos que todo ser humano debe hacer. Hay muchas clasificaciones porque los pedagogos son artistas en clasificaciones. Pero todo ser humano hemos hecho consultas, hemos hecho investigaciones, hemos hecho consultas de expertos. Todo ser humano debe saber caminar bien, correr bien, saltar bien, lanzar bien. Y dependiendo del entorno, hacer las cosas que todo el mundo debe hacer. Por ejemplo, si yo vivo en el río, debo saber nadar. Ujú. Si yo vivo en la selva, yo debo treparme árboles. Entonces, todo esto obedece lo básico que tienes que saber para que de ahí partir. En el 2017 estuvimos con Bob Rabant, un PhD chino, que nos daba una conferencia y decía, si no puedes hacer este listado de habilidades motrices básicas, muy posiblemente no vas a servir para el deporte. Y el problema es que esto no saben los entrenadores, esto no saben los licenciados en educación física y no se enseña esto, y esto no, peor aún, no sabe la sociedad. Claro. Entonces, todos tenemos que tener una base. Y la base son las habilidades motrices básicas, como su propio nombre lo indica. En base de esa habilidad motriz básica, nosotros podemos comenzar a hacer movimientos técnicos orientados al deporte u orientados a la vida. Orientados al deporte, la técnica deportiva de todos los deportes. Ujú. Y orientados a la vida, al menos hablamos de 4 actividades propias que cada ser humano debe hacer con técnica. Primero, bailar. Bailar es la expresión de movimiento más satisfactoria y placentera de la humanidad, no solamente de América Latina, de todo el mundo. Primero, bailar. Segundo, nadar. No con el crawl, estilo, espaldas, mariposa, no, sino que nadar. Ujú. Que se desplace dentro del agua. Tercero, ciclear. Tienen que ciclear. Todo el mundo debe ciclear. Y cuarto, yo les sé decir, pongan lo que ustedes quieran a mis estudiantes, pero yo a mis hijos les enseñé hasta los 12 años a manejar auto, porque es una cosa técnica. Pero eso no quiere decir que técnica también es cocinar, técnica también es barrer, técnica también es lavar la ropa a mano en mi tiempo, técnica también es saber ducharse, o sea, todos esos movimientos técnicos. Y el problema es que como esto fue manejado, ojo, con gente del deporte, pensaron que solamente es el deporte. Y no es así. Nosotros debemos pensar que los movimientos técnicos tienen que ser dominados siempre. Miren, por ejemplo, el ser humano está pronosticado que va a volver nuevamente a ser un orangután o un chimpancé. Es decir, de lo erectos que somos, con el teléfono, el celular, todos estamos volviendo nuevamente encorvados. Y los traumatólogos del futuro van a tener bastante dinero, porque van a tener problemas de columna cervical, de columna lumbar y de columna dorsal. Entonces, todo esto tiene que ser observado desde una óptica transversal de toda la humanidad y no solo del deporte como siempre fue manejado. Ujú. A nosotros nos enseñaron educación física del deporte. Por ejemplo, les doy un ejemplo, así decir. En educación física nos hacían calentar. Y yo les pregunto a mis estudiantes, en la vida diaria, ¿cuándo calientas? Nunca. ¿Es por qué calientas? En el deporte, incluso en el deporte está cuestionado el calentamiento. Claro, cuando se nos va el bus no calentamos para ir a coger... No, algo más simple. Si vamos a una discoteca, entonces hay que poner hasta la Claro. por no decir otras cosas. ¿Sí me entienden? Entonces, pero estos señores que manejan la educación física, que son unos teóricos, los digo en la cara, por eso tengo a tanta gente que está en contra mí. Señores, pensaron que todo es deporte y no es así. El deporte no es solo suyo, por eso debe haber un ministerio de la actividad física y un ministerio del deporte juntos. Porque debe encargarse del movimiento, pero aquí solamente hablamos del deporte y el deporte de élite. Y así no vamos a llegar. Entonces, con estas bases, nosotros podemos hacer varias cosas
tanto por el deporte como en la vida. Voy a ser un poco puntual. Yo paso por el estadio del Independiente del Valle y veo solo costeños. O sea, que viniendo a probarse. Y veo costeños que están quietos, se sientan, se paran, que están yéndose, que patean la piedra, que lanzan una piedra, que se trepan al muro, que no están quietos un rato. Y son costeños. Si estuviese un serrano, porque no hay. Está bien. Pero ese costeño que tiene desarrollo habilidades motrices básicas, si no sirve para el fútbol, puede ser un barato de poste. Claro. Y los entrenadores he visto, no. Si no viene para el atletismo, no puede irse para el básquetbol, no puede irse para el voleibol, o puede irse para el judo, puede irse... ¿Pero por qué? Porque tiene la base del movimiento. El problema es que el sistema educativo, la educación física, ojo, el sistema social, en el trabajo de la familia, está fracasando 100%. Inventaron el desarrollo motriz de la motricidad fina, gruesa, psicomotricidad, tanta teoría. Y yo le destruyo esa teoría con el siguiente ejemplo. Yo tengo una esposa esmeraldeña, voy al río con los sobrinos, voy al río con los hijos, primos, chiquitos, niños de 4, 5, 8, 10 años. Llegamos al río y se trepan en la boca, se cansan, se clavan, ven a un árbol, se trepan, pasa un burro, se quiere subir al burro. Y yo para hacer, lo digo sarcásticamente, pero lo digo por adrede puntual. Gracias a Dios no hay cosas. Soy de educación física y entrenador de natación. Entonces, reflexionemos. Busquemos la manera de hasta dónde el entorno nos hace y desde dónde el sistema educativo no nos hace. Y nosotros, hay una palabra que últimamente ando hablando de la adaptabilidad. Nosotros tenemos que adaptarnos a todo. Porque son nuevas cosas que cada día la ciencia y la tecnología nos venden y que nosotros tenemos que adaptarnos. Yo decía, no quiero tener nombre de celular, ahora tengo 2. Cuando yo compré este celular, me dijeron que hacía 20 cosas y al final le pregunté, ¿y este teléfono? Entonces, esa adaptabilidad tenemos que hacer. Ahora estoy metido y aprendiendo inteligencia artificial. La pregunta del millón es, ¿para qué? Para ver cómo puedo llegar yo más directamente para que la gente entienda que lo que estamos viviendo es una revolución de los últimos 100 años, que si no nos alcanzamos a subir a ese bus de la revolución, vamos a morir. Así de simple. Imagínense que hay una estadística que el 94% de americanos están enfermos metabólicamente. 94. Y no solamente por el tema del movimiento, sino por el tema de la calidad de la comida. Comida, entorno, actividad física. ¿Cómo manejas la parte psicológica? Claro. Porque, señores, el azúcar produce Alzheimer. El azúcar produce los problemas psicológicos de los niños que siempre hubieron. Yo tengo un video donde una psicóloga argentina dice, siempre hubieron niños que tenían pulgas en la cola. Siempre hubieron niños que no sé si respiraron. Siempre hubieron niños que si le quedabas viendo le decían, ¿y qué quieres? Siempre hubieron esos niños y ahora les hicieron patología. Ahora les pusieron nombres, TDA y todas esas porquerías. Pero siempre hubo. Claro. Y la gente manejó. Veo en la televisión y estoy viendo justo el programa, un programa argentino, que hay un periodista argentino famoso que va al psicólogo. Y el compañero le cuestiona y le dice, ¿cómo así vas al psicólogo si tienes una mujer bárbara, unos hijos bárbaros, un trabajo bárbaro, tienes dinero bárbaro, y estás yendo al psicólogo? ¿Qué te pasa? Entonces, algo tenemos que transformar para que nosotros no seamos subyugados, cautivados por la industria de la nutrición, de la medicina, de la actividad física, del deporte, con el advenimiento de la tecnología y la ciencia. No, hay un factor que está de alguna u otra manera modificando el desarrollo y por ende, como usted mismo dice, la evolución del ser humano, que es el tema del sedentarismo, por un lado, ¿sí? Y el otro es que a los niños ahora se les da el famoso chupón tecnológico que es el teléfono.
Entonces, desde la misma estructura familiar, ya no estamos hablando de de una actividad física en función de familia, como era antes, ¿no? Cuando salíamos a jugar con nuestros papás, con los amigos, con los vecinos, etcétera, etcétera. Cuál es el impacto que está teniendo este tema de que para que mi hijo no me moleste, le doy mi celular? Para que mi hijo me deje trabajar, le mando a tal deporte. Eh, y el sedentarismo, ¿qué rol está jugando en esto? Hay que ver causa y efecto. Y el efecto es el sedentarismo. Y hay que ver la causa del sedentarismo, que al rato se convierte en efecto, y hay que ver la causa anterior al efecto de la causa del sedentarismo. Viene la ciencia y la tecnología. Y la ciencia y la tecnología nos hicieron cómodos. Y nos hicieron que desaparezca el movimiento del ser humano. ¿Se acuerdan de Alexa? ¿Se han escuchado? Yo fui el control remoto de mi casa. Sí, porque tenía que parar a los canales. Claro. Ahora el ser humano, Alexa, abre la puerta, Alexa, abre las llaves, Alexa, calienta la ducha, Alexa, pon música, Alexa, todo eso. Y el imbécil del ser humano está quieto. Y todo el mundo, qué lindo. Alguna vez en X institución, no voy a decir el nombre por razones obvias, se presentaba un arquitecto que presentaba las casas inteligentes. Al final de la exposición dije, ¿y va a existir el ser humano? Porque prácticamente el ser humano ya no se movía. Es que algo que no se usa, se atrofia. Se atrofia, se daña, Claro, y muere. son casas diseñadas para que el cuerpo se atrofie. Exacto, para que no se mueva. Entonces, el efecto de falta de movimiento, que es un efecto, por Dios, mire, los que están viendo esta entrevista, y gracias porque los periodistas no van a hablar de esto, porque también son, como quien dice, instrumentos del sistema económico. Señores, el ser humano no es solo físico. El ser humano es cognitivo, psicológico, social. Y alguna vez yo ya leí, uno de los presidentes de la Organización Mundial de la Salud dijo hasta espiritual. Ese equilibrio es salud. Pero no es que tenemos mal el concepto. Entonces, a nosotros nos hicieron, orígense, ciencia, objetos tecnológicos, información tecnológica, nos vendieron y nosotros felices nos enfermamos y caemos del sedentarismo que produce alrededor de 35 enfermedades físicas. Enfermedades psicológicas, enfermedades sociales, enfermedades espirituales, enfermedades cognitivas. Inclusive sociales. Por eso sociales. La incapacidad de poderse adaptar a entornos cambiantes. Exactamente, todo eso está correlacionado. El problema es que cada cual, como es un negocio, la psicología es un negocio, la medicina es un negocio, la sociología es un negocio, la parte educativa es un negocio, cada cual ala el agua a su molino. O sea, el psicólogo le va a ver al ser humano enfermo, el sociólogo le va a hacer ver al ser humano enfermo, el educador le va a hacer un ser humano cognitivo. Las religiones nos hacen seres humanos con enfermedades religiosas, desde que hay gente que se sacrifica por una religión, o gente que pide a Dios por otras cosas, o que se matan entre naciones por temas religiosos. A nombre de Dios nos matamos, me parece una estupidez. Entonces, todo esto es un engranaje global que la gente, gracias a Dios, hemos logrado pertenecer a un grupo que nos hace entender que no es cuestión de que el auto esté funcionando bien físicamente, sino del chofer que esté manejando a alguien porque no le destruye el auto. Claro. Y de que ese chofer esté preparado para manejar un diferente tipo de camino. Y que ese chofer se relacione con el entorno de los pasos de desnivel, los otros ciclistas, los otros motoristas, los otros... O sea, eso es el ser humano y no estamos viendo eso. Y el problema del celular, señores, vivimos en América Latina. Y el celular tiene que estar con el ser humano porque ya es un amor. Pero verán los que crearon el celular, no tienen a sus hijos con celular. Es igual que el narcotraficante no consume droga. Si me entienden, por favor, recapacitemos. Ahora les digo una cuestión. Yo tengo un hijo de 6 años y le doy el celular a mi hijo, pero yo sé qué es lo que le doy. Él está Duolingo aprendiendo inglés. Él escucha a Michael Jackson y está cantando en inglés.
Él quiere bailar como Michael Jackson. La madre, como es esmeraldeña, le está enseñando a bailar salsa. Canta la canción del grupo Nietzsche. Juega con el celular. Y le tenemos formateado el celular para que él vea lo que yo quiero ver. Yo quiero que mi hijo quiera que vea. Entonces tengo un instrumento, no es malo. Es como el cuchillo, ¿no? Lo puedo utilizar para matar o lo puedo utilizar para preparar una comida. Y en psicología, ¿quién es más inteligente, el ladrón del banco o el dueño del banco? Ahí hay un tema con el tema de la psicología. Por ejemplo, yo lo he explicado y lo he dicho en mis redes sociales, en TikTok, lo he dicho en charlas. Yo hay ciertas cosas que yo no comparto con la psicología, porque el objetivo de la psicología es buscar qué es lo que está mal en el ser humano. Así, al igual que el dentista busca la muela que te duele, no la muela que no te duele. ¿Y por qué esperamos que la muela te duela? Exactamente. Entonces, también en el tema de conducta humana creo que podemos trabajar en lo que está bien en el ser humano y enriquecerlo, potencializarlo y no necesariamente ir a atacar lo que está mal. Por eso es que descubrimos trastornos en niños que antes eran actividades normales hasta cierto punto, sino que nos inventamos el DSM, el libro de diagnóstico médico, donde en el DSM-3 la homosexualidad era una enfermedad, en el DSM-4 ya desaparece por obligación. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que me está enfermando? ¿El tener este rasgo, esta característica, o que la ciencia o que los expertos digan que eso está mal? Lo que pasa es que eso es un negocio. Entonces uno tiene que saber, agresivo, todo eso. es que es un negocio, por eso nosotros todo. Por eso es lo que uno tiene que ser lo suficientemente inteligente y culto en función de ver desde dónde y hasta dónde la ciencia vende para el negocio y vende para el ser humano. Porque los productores de alimentos que venden en todos los mercados que tenemos, Supermás, Megamás, Hipermarket, todo ustedes quieran, ahí no están preguntando si quieres ser saludable. Ahí te están diciendo compra. Y el negocio de ellos es producir dinero, no producir salud. Y nos venden un estilo de vida. Y nos viene, o sea, alineados. Yo voy a comprar, yo compro en casa, en el mercado de San Joaquín, cuando tengo tiempo me voy a Machachi, cuando más tiempo me voy al ¿cómo se llama? Al Chasti. A comprar de la mata hasta la olla. Y cuando me voy al norte de Cayambe no como. Porque me gusta caminar. Claro. Entonces, todo eso debes darte cuenta. No es cuestión de que... Y sí te das cuenta, lo que pasa es que la moda es el estado. ¿Qué podemos hacer? En el rol de papá, que le tengo a mi hijo buscando que haga actividad deportiva o que haga recreación o lo que sea. Primera cosa, estamos hablando de que se desarrollen ciertas habilidades hasta determinadas edades. Lo primero que quiero topar, y ahí viene la pregunta. ¿Los niños deben competir? Sí, no, ¿desde qué edad? ¿Cómo manejar eso en primera instancia? Lo que yo les digo a todo el mundo y a mis conferencias y a mis estudiantes, nosotros competimos contra uno mismo, no contra el resto. Número uno. Si vas a la actividad física, compites contra uno mismo. Y los niños no deben competir. Los niños deben tener, no sé cómo le podríamos relacionar, pero tener ambición de soñar en llegar a algo. Ahí yo le doy una definición. Yo siempre digo que los niños no deben competir por la medalla, digamos, sino que tienen que aprender a competir. ¿Qué significa aprender a competir? Aprender a respetar reglas, normas, aprender a superar la frustración, aprender a superar el rechazo. Es como el ego. Exactamente. Entonces, en las etapas iniciales, yo siempre digo, el niño tiene que aprender a competir. Cuando el niño ya aprende a competir, ahí sí que vengan las medallas, las becas. Ahora hay una cuestión, ¿no? ¿Para qué competir el niño con medallas y con becas si el campeonismo infantil es una enfermedad? Ahí viene la pregunta. ¿Compiten? ¿No compiten? ¿Cuál debería ser el criterio? Primero, si yo fuera ministro de Deporte, ministro de Educación, presidente de la República o ministro de Salud, ¿sabes qué haría? Los juegos escolares serían el premio al más técnico. No tiran. Ya. Sí, que tiene más valores. No hay que ver.
Eso tiene, o sea, la parte de la vida motriz básica, la parte psicológica de cuando tú empezaste en la primera infancia a sembrar valores, a poner normas. Señores, disculpen la expresión, hasta los animales tienen normas, vivimos en una sociedad que no tiene normas. Y el sistema educativo, lo más difícil es perder el año. Sí, es verdad. O sea, hay que hacer solicitud para perder el año. Exactamente, y los señores de la educación se creen. Los no resulta, señores, están destruyendo la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay gente que piensa que todos tenemos que vivir en todo. Ojo lo que voy a decir. Por eso, en la escuela de animales, a un rato vean un video que hay en YouTube, la escuela de animales. Entonces, vamos a evaluar natación, y hay una tortuga, y hay un ave, Y un elefante. y hay un elefante. Entonces, no todos nacemos con las características de hacer natación. Entonces, en el ser humano, si no le gusta la matemática, a lo mejor le gusta el álgebra, a lo mejor le gusta la astronomía, a lo mejor le gusta la geografía. Pero el problema es que el sistema educativo nos mire de que tenemos que hacer 6 u 8 o 10 cosas con el mismo evaluación, con la misma regla. Entonces el sistema educativo debe ser cambiante. Yo a mis estudiantes, en mis alumnos, les digo una cosa. ¿Qué quieren ser? ¿Cómo te sueñas de aquí a 5 años, de aquí a 10 años? ¿Cómo te ubicas? ¿Qué estás haciendo? Entonces ellos tienen que ponerse en el esquema de que allá tengo que ir. Pero el problema es que también hay que enseñarles a soñar. Pues. Porque el ecuatoriano le pregunta al hijo, ¿qué quiere ser mi hijo? Astronauta. Vos, astronauta. ¿Qué va? Se acabó. Mata a sueño. Matar a su niño. Pero hay que enseñarles a soñar. Pero el problema es que los juegos electrónicos, las películas actuales, están llenas de violencia. Están llenas de sexo. La música es sexual. Esa estupidez del reggaetón es sexo. Y no quieren que haya problemas sexuales. Estamos locos. O bullying. ¿Ah? O bullying. Y al bullying hay que aprender a que... Oigan, señores, vean en YouTube los chistes del Pollo Pedro Sánchez, un colombiano, que dice la madre actual y la madre antigua. ¿Cómo era? ¿Cuál era la diferencia? Ahora hay que preguntar, ¿cómo así hay que preguntarle al niño qué quiere comer? ¿Cómo así? ¿Cómo así hay que preguntarle al niño qué pasó en la escuela que viene llorando? Él tiene que aprender a resolver sus problemas y hay que enseñarle a que resuelva sus Dar herramientas para que resuelva. exactamente, y llevarles a eso. Cuando le subí por primera vez a un tobogán, a comenzar una montaña rusa, mi hijo, le dije, verás, va a pasar que tú tienes que adaptarte a eso. Tú tienes que responder a esto. Va a haber altura, va a haber vértigo, va a haber velocidad, va a haber viento y todo eso. Y tú tienes que adaptarte porque eso es el juego. Y la vida es igual. Y tienes que adaptarte. Me dijo ya, ahora que me jalan las montañas rusas. ¿Sí me entiendes? Recuerdo así una intimidad. Hace 9 años atrás, y respecto al sistema educativo, yo decidí sacarles a mis hijos de la escuela. Yo les saqué a ellos del sistema educativo y los educamos en casa con otro tipo de materias, inclusive, con otro tipo de valores, con otro tipo de contextos donde buscan desarrollar el talento. Yo le saqué a mi hijo mayor cuando él estaba en quinto de básica y mi hija menor estaba en primero de básica. Actualmente ella está en 10º de básica y mi hijo mayor ya está en 2º año de universidad. Y para nosotros el haberle sacado de la escuela fue una de las experiencias más enriquecedoras porque no solamente creo que enriquecimos la vida de nuestros hijos, sino también esa actividad de educarles en casa, de llevarlas a hacer deporte, de la actividad que el tenis, que el ajedrez, que... Tú hiciste, entonces hay una pregunta, ¿con qué tipo de seres humanos quieres formar? Claro. Y eso es lo que no se ha hecho en el Ecuador, no se ha hecho en el sistema educativo, no se ha... ¿Qué tipo de ecuatorianos queremos ser? Exactamente. Y ahí es donde nosotros tenemos esas crisis sociales, ¿no? Porque ya se están convirtiendo en problemas sociales. Este tema del bullying, de la violencia, de las pandillas, ya no es un problema escolar, ya es un problema social, porque está involucrando aspectos que están fuera del aula. Ya vemos que hay niños que están metidos en pandillas, madres adolescentes muy jóvenes, que siempre ha habido, pero cada vez es más común. Entonces, sí creo que el tema es, como yo siempre les digo, hay que rescatarles a los niños del sistema educativo. Del sistema educativo y del sistema social. No que veas. Yo, por ejemplo, voy a Esmeraldas, la familia de mi esposa, y me invitan a una fiesta de 3 años de edad de niño.
y bailaban reggaetón. Y cantaban la música y la letra estúpida del reggaetón. Y eso es lo inconsciente, ¿verdad? Es lo que estoy hablando. O sea, la gente que está escribiendo, como baila moviendo la cadera para atrás, que chévere, que mis pies. Oiga, estamos desarrollando situaciones desde la sexualidad, que es un cambio enorme, tergiversada, Por supuesto. acelerada. Razón que hay embarazos desde los 12 años. El embarazo juvenil de 16 en 20 años bajó a 12. Pero porque la música, oiga, las mujeres deberían hacer una comisión de la mujer para protestar por la música, porque le sexualiza. Es un objeto sexual la mujer. Y mientras más nice y todo eso. Señores, en mi casa no se oye el reggaetón. Mi esposo suele y escucha el reggaetón y le digo, cuidado, está teniendo las letras de eso, mijo. Incluso la música nacional no lo escucha, pero la música nacional es muy triste. Por eso nos dicen los ecuatorianos son medio raros, son felices con tristezas. Que es distinto a los dos, su vida empieza y yo de vivir tengo interés. Entonces Sí, vivimos tranquilos en el volcán. sí. Entonces todo eso tenemos que reflexionarlos, o sea, ¿qué sociedad queremos tener? ¿Qué hijos queremos tener? Al final de los días habrá una auditoría de gestión. Yo me he hecho mi auditoría de gestión con mis 4 hijos adultos. Destruyeron los mismos instrumentos. Pero yo no soy el responsable de lo que hicieron con esos instrumentos. Cada uno es responsable. Y debemos enseñarle a que cada uno se responsabilice de los instrumentos positivos, negativos, de todos los estímulos que se le dio para que tome la decisión. Hay otro aspecto que es importante, quisiera topar con ustedes, sin salirme mucho del tema. Y es que cada vez existen mayor cantidad de adultos mayores. Ya tenemos cajas, por ejemplo, en los supermercados para adultos mayores, en los bancos, colas para adultos mayores. Y es porque todo el mundo estamos acercándonos, digamos, a esa edad, esta tendencia que fueron de los baby boomers. ¿Qué rol, qué debería ser, qué podríamos nosotros hacerlo desde día a día? ¿Qué podríamos hacer para mitigar, si fuera el caso, estimular, fomentar la actividad física dentro de las personas que estamos acercándonos ya a ese Todo lo que tú acabas de decir está contribuyendo para que el adulto mayor se muera más rápido. Yo, por ejemplo, digo, en el banco, me tomó, pero tengo que asumirla. Yo ya tengo 67 años y me tocó la cola de jubilar. Cola de adulto mayor, no. Y yo veía que la gente que no son adultos mayores estaban preparados. Señores, el adulto mayor es la persona que más tiempo tiene. ¿Y por qué tiene que irse rápido? Pues soy no. Entonces, ¿por qué no le ponemos más bien distractores, un programa de televisión, le hacemos que se mueva, le hacemos dinámicas? Y dice, el adulto mayor no trabaja, el adulto mayor no tiene apuro. Más bien, busquemos la manera que el adulto mayor se mueva en esas circunstancias. Viene de una vida más tranquila también, no estamos que queda como los restos. Exactamente. Entonces, más bien démonos velocidad a los que necesitan. Y a nosotros suena disfrutar de la vida. El problema, ¿saben cuál es? Que nos metieron en la cabeza que ser adulto mayor es ser un desvalido, enfermo, discapacitado. Y ahí estamos. Yo soy adulto mayor. Y ahora tengo, ojo lo que voy a decir, no necesitamos caminar. Caminar no es bueno. Pero es peor que nada. Necesitamos llegar a hacer movimientos con fatiga. Con fatiga para el corazón y con fatiga para los músculos. Entonces, yo subo gradas y llego al 6º piso y también está quemando los músculos. Pero más importante es que el músculo se mueva. Pero le damos el ascensor al adulto mayor y le ponemos las gradas para la gente, más joven. A todos. Debería ser al revés. No, a todos. El ascensor debe utilizarse con una tarjeta. Solo las personas que necesitan. Todos debemos utilizar el elevador. El problema es que vivimos en una sociedad en que no nos mueve. Entonces, si el adulto mayor debe subir gradas, el adulto mayor debe ser pendientes. Esto viene desde hace unos 4 años, más o menos. Yo también, fines de semana, cuando puedo,
me iba a dar un perímetro. Tú conoces, claro. Es bastante. Un perímetro son 2,5 kilómetros. Ahora ya no hago eso. ¿Qué hago? Cojo mi mancuerna de 3 kilos, y me meto por dentro. Y voy así caminando. Desde la entrada me voy hasta abajo de la gasolinera, bajo gradas, subo gradas, me subo al sexto, a la terraza del edificio de Ciencias Humanas y Sociales, subo 100 escalones, llego a la terraza, suspiro, veo los papás en el estación, viendo todos los nevados, bajo, cuando no me ven los ojos, ojo no, calladito, me subo los 9 pisos del edificio del rectorado. Yeah. Que son 150 escalones, porque lo he optado. ¿Y qué es lo que he hecho? Resistencia, pero más de que he hecho trabajo de fuerza. Y el adulto mayor lo que necesita trabajo es la fuerza. Y no la fuerza. No, esa fuerza no interesa al adulto mayor. Al adulto mayor lo que interesa es la fuerza inicial. ¿Tembló? Le paré. Ok. Me entorpecé. Reacción. O sea, la fuerza máxima para soportar tu cuerpo, pero inicial. No. Por eso uno ve que las personas de la tercera edad se caen en situaciones muy raras. O sea, no tenían razón de caerse. Y sin embargo se caen por estas cosas. Porque falta fuerza. Claro. Porque no trabajamos eso. Porque nosotros nos quieren en las fiestas, mira. Llegó la abuelita, aquí la abuelita que se siente. Pasen en la comida. ¿Y quién no va ahí? Y si no les baile, una pastelera más allá de distancia. Señores, eso tenemos que quitarnos de la cabeza. El músculo es una glándula. Produce 650 hormonas, 350 estudiadas. Y la persona que se movió y que trabajó el músculo, vive más tiempo. Estuve yo, voy a contar una anécdota del 2024. En marzo del año pasado me invitan a un congreso internacional de desnutrición crónica infantil. Aquí en Ciudad. Y la OMS, y la Organización Mundial de la Salud, que en algunas cosas es la Organización Mundial de la Enfermedad, de verdad lo que estoy diciendo, la Organización Panamericana, esto, todos ahí piensa que la desnutrición crónica infantil se soluciona con agua. Ya dijo la prefecta de Cotopaxi, como así, con agua me van a quitar la desnutrición. Y los festivales del mundo, ¿no? Sería muy respetable. Y total, nos hablaron ya prácticamente como somos desnutridos crónicos. Ya prácticamente somos un relajo, ya una subclase de humanos. Y los festivales se paró. Y dijo, yo soy desnutrida crónica infantil. Entonces uno reflexiona y dice, entonces esta señora desnutrida crónica infantil, que es una lumbrera, ¿cómo así llegó? Claro. Porque de joven caminaba, de joven corría, de joven nadaba, de joven cocinaba. Era activo. Eso para la actividad física. Ahora vamos a ver mejor. Pogba, el jugador de fútbol francés, dijo que cuando él llegó a Francia de África, él se dio cuenta recién que había que comer 3 veces al día. Pero en África caminaba, corría, subía árboles, cargaba peso. ¿Sabes por qué se era terrible? Claro. Y hay otra cosa que me quiere más loco todavía, un jugador de fútbol de Oporto, de Portugal. Dice que los compañeros le veían que este jugador de fútbol africano se comía hasta los huesos de pollo. Y le decían, y hasta que un día alguien me pregunta, bueno, ¿y por qué te comes tú hasta los huesos? Si lo que debemos comer es la carne. Es que cuando yo vivo, tenía que comer todo porque no sabía cuándo me volvería a comer. Y eso llegaron a alto rendimiento. Entonces no me vengan a decir que por la falta de comida ya vamos a ser unos desvalidos. Eso es mentira. Estadísticamente la gran mayoría de deportistas que llegan a altos rendimientos son de clase media baja. Entonces al niño hay que mover. Y a pesar de la deficiencia nutricional que tenga, ese equilibrio de mover el músculo, que es una glándula, le va a hacer que los efectos de la desnutrición que tiene no sean tantos. Para terminar y redondear este tema del adulto mayor,
¿qué debería hacer, mejor dicho, desde qué edad uno puede evitar tener esta debilidad, esta pérdida, esta atrofia muscular, esta pérdida de la masa, como medida preventiva? Verás, la Organización Mundial de la Salud, en las cosas buenas que ha publicado, pues hay un libro de recomendaciones de la actividad física. Y habla desde 5 hasta el adulto mayor. Y todos hablan de dos palabras, no te olvidarás de salir de estas dos palabras, moderado y vigoroso. ¿Ya? Pues dice que de 5 a 17 años debe tener por lo menos una hora diaria de actividad moderada y vigorosa. Que vamos a explicar qué es eso. De adulto a adulto mayor a 64 años debe tener de 300 a 150 a 300 de moderado minutos y de 70, o de 75 a 150 de vigoroso. Y pasado a los 65 yo dije, yo creo que va a bajar, nada, la misma depresión, pero tienes que trabajar fuerza. Ya. Y desde niños trabajar 2 o 3 días a la semana, fuerza, adultos, o sea, todos. Discapacidad, lo mismo. Embarazadas, lo mismo. Enfermedades crónicas terminales, lo mismo. Entonces no hay edad que no tengas que tú hacer fuerza y resistencia. Entonces, ¿qué es moderar? Moderado es cuando tú sales a caminar fuerte, rápido, y ya comienzas a quitar si ya no conversas. Yo les digo para que me sea más claro, los militares trotan en grupo cantando. Cuando el instructor se da cuenta que ya no cantan, quiere decir que estamos llegando a ese nivel de moderado y hay que bajar el ritmo para ir más directo. Ok. Y vigoroso. O sea, no cantan de gana. Exacto. Recién me entero. Pero es lo que estamos nosotros trabajando con eso. Por eso vamos a hacer la maestría en condicionamiento físico militar. Ojalá algún rato hacemos maestría en condicionamiento físico para todos. Ya. Pero eso solamente es resistencia, eso es solo cardiovascular. Entonces, todos tenemos que tener esta actividad del músculo cuando hiperventilamos, cuando nos fatigamos y ahí mantenemos. Pero, ¿qué es lo vigoroso? Vigoroso es trabajar con familia. ¿Qué es esto? Tú cuando sales a bailar un merenguito, estás ahí, estás en la fase de noviazgo, tú te sacas en el aire y ves que la velada se te comienza a cansar. ¿Qué haces? Bajas la intensidad, porque si no la pegarás a tirar. Yo, ya ves que se recupera, yo a veces subes. Pero si es el juego de la intensidad, de cansancio y recuperación, cansancio y recuperación, eso se llama vigoroso. Pero eso es vigoroso cardiovascular. Y eso se aplica también en el deporte. Ya andas sonado a una cosa, 3 a 5 RPT. Vea, ya está cuestionado esto. Después hablamos del deporte. Entonces, eso tenemos que aplicarlo en la vida. Pero cardiovascular, resistencia. Ahora viene lo neuromuscular. Lo seguido que pasa. Nosotros, por ejemplo, el ejercicio de las fórmulas que llaman, ¿qué pasa? Comienza a sentir calor. Luego comienzas a sentir dolor. Y luego comienzas a sentir temor. Entonces, Mohamed Ali, que ya nos va a tener de Bolivia, que dice, yo soy amigo de Mohamed Ali, un día fue al gimnasio y le pregunté cuántas abdominales haces. Y Mohamed Ali le contestó, yo comienzo a cantar cuando empieza a doler. Y nosotros sabemos cuando empieza a doler. Claro. Picos de la interés. Entonces, eso es dominólas. Cuando hacemos fuerza, empezamos ahí, calienta, duela y tiembla. Pues, y eso es de todo. Cargamos un botellón de agua, cargamos un tanque de gas, cargamos las cosas. El problema es que nosotros ya no nos dejan cargar nada. Claro. Y la idea es más bien todo lo arrancar. Somos tan estúpidos en nuestra sociedad que pagamos para que un niño en el centro comercial se suba un carro para que no se mueva. O sea, pagamos para que no se mueva. No quiere decir que es un crimen. Claro. Lo tenemos que hacer. Y busquemos la manera de que, ay, qué pena decirlo. A mis estudiantes les pregunto, ¿cuántas veces al día están fatigados? Nunca. Cuando llegas al restaurante de clase, ahí recién están fatigados. La pregunta es entonces, ¿qué hacemos? Busquemos la manera de que volvamos al antiguo. ¿Cuántos partidos de fútbol te verás en vacaciones? Casi todos los días eran vacaciones. A nosotros nos tenían que garrotear para que entremos a la casa. Ahora hay que garrotearles para que salgan. Para que saben. ¿Sí me explico?
Y cuando nosotros jugábamos, ¿quién manejaba la fatiga? Nosotros mismos. Estás cansado, dice el tiempo. Ya te compras, ya vamos. No vino el instructor ni el entrenador que nos quiere insultar. Ya mandamos a Tampoco nos poníamos cursómetros y eso para determinar en qué rango estábamos. La frecuencia cardíaca no es un indicador real, ¿saben por qué? Claro que los utilizan van a decir cuidado. No, vean señores, yo grito y ahorita tengo otra frecuencia, mañana estas horas tendré otra frecuencia, domingo estas horas tendré otra frecuencia. Y si anoche comí de noche, mañana tendré otra frecuencia. Y si tuve una enfermedad, tendré otra frecuencia. Y si tuve un compañero que estaba enfermo, tuve otra frecuencia. O pesadillas. O tuve pesadillas. O sea, todo es el estrés. Yo tengo un video en que un estudiante mío se subió a un helicóptero para hacer salto libre. Y a esa altura, vio abajo y su frecuencia cardíaca subió a 230. Tengo grabado. Sin mover una pestaña. Y en esos programas de la prensa rosa, ¿cierto? Le pusieron a un señor sentado, un fotómetro, y le pusieron a que le baile un modelo. Y el tipo, sentado viéndole a los modelos, llevó siempre frecuencia cardíaca, a 100. Entonces, ¿qué le vienen a decir que la frecuencia cardíaca es un indicador? Científicamente demostrado, ¿sabes cuál es el mejor entrenador? Ni la frecuencia cardíaca, ni el plan de entrenamiento. ¿Saben qué es? La percepción de familia. Lo que vengo diciendo desde ese lado. Vencerte a ti mismo. Tengo que vencerme, y dale. Yo ya estoy preparándome psicológicamente porque cada año me hice la propuesta de subir el hielo. Pues Luis. Sí, sí, es verdad. Entonces yo comencé, subí. Corazón, busca. Vale. Sí, corazón y más. No me interesa cuántas veces para. Lo que me interesa es cuántas veces puedo yo manejar para yo llegar al objetivo. Y yo veía la cruz de Vilaró y bajó un señor sabio. Me dijo, nunca vean la cima. Solo mírese usted mismo. Y algún rato una cruz va a estar ahí. Y así pasó. No miraba así. Subí y descubrí. Y de pronto la tostamé. Y mi esposa y mi hijo me estaban filmando. ¿Sí me explico? Entonces es la percepción de fatiga, el niegue, el coraje, los huevos. Todo lo que usted quiera. Y es lo que hace que tú seas una persona diferente. Que tú seas un deportista libre. Mira, por ejemplo, Messi, yo le veo que él corre todas las bolas y cuando llega la pelota a él, es una máquina. ¿Qué tipo es que con mucha pena ahora solo toca? ¿Por qué no dejar que siga engañado con la pelota? Su proceso natural. No, quita la palabra natural. Porque el natural es que viene con lo que aprendió. ¿Sí me entiendes? O sea, esto es lo que está pasando y en el fútbol y en los deportes. Si no, volviendo a lo deportivo, si no trabajamos la parte básica técnica, no sirve. No sirve. No, no me quiero ir. Ha sido una hora prácticamente que ha volado y sí quiero ver la posibilidad de que podamos tener continuidad con eso porque se me vienen un montón de ideas, hay un montón de temas y creo que todos son valiosos y de alguna manera van a aportar. Pero no me quiero ir sin algo. Estaba yo conversando justo aquí en el sector del Teatro Quitumbe, allí en el bar. Estaba conversando con una chica con un chico, perdón, con el que trabajo, que hace tenis de mesa. Y vino un chico que trabajé con él en la parte de su preparación mental hace algunos años atrás. Y se sentó con nosotros y ya está retirado como deportista y él decía, el alto rendimiento es todo menos deporte. O sea, el alto rendimiento implica romper los límites, agredir hasta cierto punto el cuerpo. ¿Tanto es así? No es hasta cierto punto, es real. Yo tengo por ahí una frase en una lámina en donde un entrenador cubano decía, amanezco todos los días pensando cómo puedo hacer un efecto fisiopatológico para que cada vez rindamos. No me importa el daño.
Lo que me interesa es el rendimiento, la reacción, la violencia. O sea, por decir un ejemplo, ¿no? El 80% de niñas de gimnasia tienen incontinencia. ¿Por? Por el trabajo de ella. No, por el trabajo que haces. Ujú. Te voy a mandar para si tienes tiempo un videito de 2 horas en que te dice las abdominales son los abominables. Ay, me voy con más dudas que Porque cuando haces tu abdominal estás bajando de abajo, estás bajando todo esto y el suelo pélvico se va debilitando y por eso hay cistocelia, varicocelia y descenso de ojito. todo descenso de lo que significa el perineo. Pero eso no se habla. ¿Qué interesa en el resultado? ¿Sí me explico? Entonces, me preguntan al millón, yo no hago abdominales. Pero si hago ejercicios respiratorios, pero si hago ejercicios de mantener la presión isotónica. Mira, por ejemplo, yo, para la hipertensión de las niñas, el ejercicio es, antes yo, a la piscina a veces me había sentado así. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Ejercicio isométrico. Y la contracción muscular que tengo en el vals es este quite toque, es piedra. Es 90 grados. 90 grados. Ay, ya estoy. Y estoy más de 30 segundos. Y puedo hacer eso 4 o 5 veces al día y no me habrá el permiso. Entonces, si te das cuenta que lo que estamos hablando cambia un montón de paradigmas que nosotros hemos tenido, nos enseñaron y nos requieren. Y todos estos sistemas de entrenamiento científicos que están aportando los nuevos, son funcionales, hay resultados, hay evidencia de que sí valen la pena, por así decirlo. Cuando yo di la primera vez una conferencia hace 5 años en una experta Universidad de las Fuerzas Armadas, te dije que el músculo es de una avión, no sé, un caballero me dijeron straight up. Ya, o sea, hay una lámina que tengo 25 años de fitness para que la fuerza ahora sea la principal. Sácale de fitness de la cabeza de que. ¿No sí? Ah, no, y nos vendieron que fuerza solamente es así en el gimnasio. Si un mínimo porcentaje de Quito tiene acceso al gimnasio, pues ¿por qué enseñamos gimnasio? Enseñamos a cómo trabajar fuerza. Lo que se hace. Y sobre todo en el lugar de trabajo. Exacto, ya Estamos tantas horas sentados. pero porque queremos. Claro. Y la gente no sabe qué hacer. Yo tengo un video donde quedo pausa activa sentado bailando salsa. Estoy haciendo pausa activa, no en estupidez que dice. Se me esquiva. Imagina. Pues todos estos cambios de paradigma. Por eso, por lo que estamos conversando, y es que es todo de 23 países. Y seguimos trabajando con Colombia, seguimos trabajando con México, Venezuela, Argentina, Brasil. Vamos a Perú. Y todos los años estamos teniendo contactos a nivel internacional para cambiar el paradigma a pesar de las... Ya tengo enemigos, ¿no? Asociación de profesores de educación física, asociación de entrenadores, porque les caro. Yo creo que yo les digo, ¿cómo puede ser posible? Dos cositas nada más. 40% de niños y adolescentes del Ecuador son sobrepeso y obesidad. 80% sedentarios. ¿Qué hace la educación física? ¿Qué hace el sistema educativo? ¿Qué hace el sistema social? Nada. ¿Qué pasa? Se va solamente a la acumulación del conocimiento. Y además clases de educación física abierta. Claro. Y hacer juegos, ya hicimos, pero eso no va a resultar. Y venimos de una pandemia también, donde los chicos pasaron encerrados en casas sin hacer. Eso fue otra cosa. ¿Por qué nos pasaron? Nos encerraron, estaban bien. Y nos hacían. Pero ya no sí se puede hacer ejercicio. Yo termino a veces bailando, subiendo, bajando grados, cargándole a mi hijo. Y con mi hijo tengo video que ellas, yo hago el press de banda, acordando de acá. O sea, es cuestión de aquí. Mi hijo mío, yo no estaba me veo sudando viendo YouTube. Estaba bailando, estaba haciendo coreografías, estaba así. O sea, utilicemos, busquemos la manera de que nos movamos y no dejemos alienar por la información de la ciencia y la tecnología que nos quiere quietos. Porque se sumemos. Claro que sí. La enfermedad es un buen negocio, como decían. Si quieres tú tener un buen negocio, busca algo donde la gente ignore y tenga miedo. Entonces,
si la gente ignora de cómo hacer este tipo de ejercicios en casa y te venden la pastilla, el remedio, o lo que sea, pues estás frente a una persona que fruto de su ignorancia cree que el medicamento es la única opción de estar sano y por el miedo a perder la salud, por el miedo a morirse, pues también la industria se aprovecha de ello. Pero es que lo que pasa es que antes había el pretexto de que no hay libros. Ahora el conocimiento está al alcance de todos. Entonces, si eres ignorante, pues tú, culpa. Antes el problema era que no había, ahora hay tanta que no se sabe qué hacer. Entonces, pero escoge. Yo cuando doy mis conferencias, yo les digo, yo no vengo a darles recetas. Yo le vengo a decirle, esto está pasando, esto está pasando, usted escoge. Ah, si usted sube el asesor, problema suyo. Pero si sube las alas, problema suyo. Si baja las alas, problema suyo. Doc, le comprometo para tener, no sé si una o más charlas de este tipo, porque creo que también el tema es sembrar conciencia. Es sembrar conciencia, que la gente se dé cuenta no solamente de lo que hace bien, sino también que se tome cuenta de lo que está haciendo mal y en función de eso hacer las correcciones necesarias con el objeto de que, como digo, si este proyecto de los videos, del libro que escribo y todo ese tipo de cosas es con el objeto de generar salud mental. Yo creo que también, como usted dijo, ¿no? El ser humano es un ente biopsicosocial. Y la enfermedad, y la salud no es la ausencia de la enfermedad, sino es este grado de armonía que existe. Entonces yo creo que sin la parte del movimiento no hay salud. Sin la parte de la toma de conciencia no hay salud. Y sin la parte de saber que la calidad de pensamientos que tengo va a influir en que yo haga el ejercicio, que me dé pereza, que me deprima, que me entristezca, que me vuelva... que me encasillen dentro de un trastorno o lo que sea, tenemos que ser algo y tenemos que de alguna manera profesional. Pero va a decir un médico del oficio. Lo más importante es la parte psicológica. Es lo más. Ese es el gatillo, el que dispara todo. Los chinos dicen el pez se pudre por la cabeza. Dice Primero. ¿Sí me entiendes? O sea, la psicología es la... Yo les decirme, con los debidos respetos de lo que vamos a hablar, el mejor psicólogo deportivo para mí que vino al Ecuador se llama Bolillo Amor. Solo cambié la actitud. Nada más. Sí, o sea, Y esto que debemos buscar la manera de... no cambió la salud del equipo. Sino de todo. A todo. Nos hizo creer, nos hizo poderos. Exactamente, nos hizo pensar que sí era posible. Exactamente, sí te das cuenta. Y cosas tan simples, pero es que eso no lo hacemos en el campo. Eso no lo hacemos con nuestros niños, eso no lo hacemos con nuestros hijos. En el día a día. En el día a día, todo el tiempo. Yo te digo, y yo más bien te reto que vengas, no sé, más bien haces. Porque Sí, ojalá es lo que acabamos de hablar, que lo hablo más afuera del país que acá. Yo hablo más a universidad fuera del país que a mi propia universidad. Nadie es profeta en su tiempo. De acuerdo. Sí, es verdad. Entonces depende de ti antes que de mí. Yo estoy aquí a la orden todo el tiempo y podemos hablar de nutrición, medicina, actividad física, deporte, sociedad. Y de todas las edades, niños, jóvenes, adultos, tercera edad, etcétera, etcétera, que es un campo muy, muy, muy grande. Yo en mi vida he ido experimentando. Mis hijos fueron mis conejillos de indias. Yo soy un conejillo de indias. Y sigo siendo ahora. Voy a seguir siendo yo en mí mismo conejillo de indias. Porque ahora tengo más ganas de vivir más tiempo. Porque mi esposa embarazada 6 semanas. Entonces, ya es otra predisposición mental su cuarto. Ya es otra parte, la parte psicológica, la parte actitudinal, la parte de visión de vida, la visión del futuro. Todo, todos los sueños, todo eso cambió. Ya tengo un porqué vivir. Sí, amigo. En cambio, gente que llega a los 60 años, ya quiere la vida descansar. Por Dios, cambié Sí, eso. es verdad. La psicología para mí es el principio de todo. Doc, le agradezco muchísimo por el, como le digo, el tiempo, el conocimiento y quedamos con el compromiso de retomar este tipo de conversaciones que, como digo, hay que decirlos como son, hay que llamar a las cosas por su nombre y creo que nos aporta a todos desde nuestra perspectiva. No importa si somos entrenadores, no importa si somos padres de familia, somos abuelos y de alguna manera todos queremos lo mismo. Queremos vivir bien, estar sano, ser funcionales y dejar de convertirnos en una carga hoy o a futuro
para nuestros familias. Fundamentalmente ser felices, ¿no? Si no somos felices, ¿para qué estamos? ¿Para qué vivimos? No siento, ya pégate en vida. No, te agradezco muchísimo. Está bien, yo Quiero soy el que agradecido. se vean los años. Y abrazo a todas esas años. Por supuesto. Que pase bien, Augusto. Te agradezco mucho.